Buenos días, mi nombre es Ana Zapata, yo soy profesora e instructora en la Unidad Académica de Histología de la Facultad de Medicina en la Universidad de los Andes. El tema que escogí para desarrollar esta actividad se llama tejido epitelial, epitelios de revestimiento. Este es un tema interesante para los estudiantes, ya que ellos comienzan a analizar y a integrar esos conocimientos que han adquirido en temas anteriores y que son básicos para comprender los tejidos del cuerpo humano. La actividad comienza con un repaso sobre la forma celular que existe en el humano, cómo son sus características cúbicas, estrelladas, redondeadas, etc., cuáles son sus características morfológicas y funcionales, y también recordamos las especializaciones que existen en las células desde el punto de vista funcional y morfofuncional, aquellas especializaciones que están en la porción superior, apical, laterales y basales. Luego explicamos un poco sobre el tejido básico. El tejido epitelial pertenece al tejido básico, y el tejido básico es una agrupación de células, fibras y productos celulares que en conjunto forman unas estructuras organizadas que cumplen una función específica o más funciones. No solamente el tejido epitelial forma parte del tejido básico, también está el tejido conectivo, el tejido nervioso y el tejido muscular. Se hace una definición corta del tejido epitelial y se discuten las características o funciones más importantes del tejido epitelial, como son que reviste superficie o cavidades, forman glándulas, forman barreras, intervienen en secreción y excreción, transporte y comunicación, ya sea entre las células o con el ambiente que los rodea. Cada tejido básico tiene características especiales y el tejido epitelial es importante ya que sus características intervienen en todo el funcionamiento del órgano, tales como alta densidad celular, tienen poco espacio entre cada célula, es avascular, descansan sobre una lámina basal que les da soporte y les permite la comunicación con otras células u otros tejidos, tiene alta capacidad de división y pueden tener diferentes formas. Se analiza cómo la estructura y la ultraestructura de esa lámina basal, que es la que le da soporte a el tejido epitelial o las células epiteliales y permite que ésta se comunique con otros tejidos, en este caso con el tejido conectivo. Y a través de la microscopía electrónica o imagen de microscopía electrónica podemos ver la ultraestructura de la lámina basal. Y con micrografías de coloración con hematoxilina y eosina se puede también observar la lámina basal, que es esta línea muy delgada donde reposan los tejidos epiteliales. A continuación empezamos a clasificar o se empieza a clasificar el tejido epitelial según el número de capas y la forma de la célula. Si es el número de capas, si es simple, una sola capa o varias capas, o su forma, si es plano, cúbico o cilíndrico. Y mediante imágenes vamos describiendo desde el punto de vista morfológico las características del tejido epitelial según la clasificación que se está aprendiendo. A continuación, comenzamos a ver muestras histológicas de tejidos que contienen ese tipo de tejido epitelial. Y empezamos a construir la nomenclatura o el nombre que se le debe dar a cada tejido según sus características por capas o células. Ejemplo: tejido epitelial de revestimiento, epitelio simple plano. Se nombra primero la cantidad de capas y luego las características de la forma celular. También se discute en qué parte del cuerpo humano se consigue este tipo de epitelio y qué función en específico pueden emplearse en ese tejido. Epitelio simple cúbico, epitelio simple cilíndrico, y en unas imágenes comenzamos a ver las especializaciones de membrana. En este caso, estas pequeñas como hilos o prolongaciones en la porción apical o superior del tejido epitelial, y entonces la nomenclatura hay que agregarle otras palabras. En este caso sería tejido epitelial de revestimiento, epitelio pseudoestratificado, cilíndrico con cilios o ciliado. Epitelio estratificado plano o tejido epitelial de revestimiento, epitelio estratificado plano sin queratina, o tejido epitelial de revestimiento, epitelio estratificado plano con queratina
y con estas ondulaciones que se van a llamar papilas adelomorfas. Epitelio estratificado cúbico, y en este caso vemos unas células que tienen forma de copa o de cáliz, y se agregaría la nomenclatura tejido epitelial de revestimiento, epitelio estratificado cilíndrico con células caliciformes, o tejido epitelial de revestimiento, epitelio de transición o polimorfo con células dedo-yel o costra o cutícula. Luego de culminar esta fase de la actividad, incentivo al estudiante a que se haga una autoevaluación de la siguiente manera. En su cuaderno van a anotar las características de las siguientes imágenes que se van a mostrar, que son muestras histológicas de tejidos epiteliales, de manera que ellos analicen si pueden describir ese tejido y identificar la nomenclatura de cada una de ellas. Y luego se hace una discusión con los estudiantes para que puedan de nuevo recordar o reforzar los conocimientos que adquirieron el día de esta actividad. Y como final se hace la sesión práctica, donde los estudiantes van a observar a través del microscopio óptico las muestras de tejidos epiteliales y describirlas de modo que sean más sencillos para ellos entender esta información. Y así culmina la actividad de este tema. Generalmente los estudiantes intentan construir o integrar esos nuevos conocimientos sobre estos tejidos, de modo que sea más sencillo poder desarrollar o entender el cuerpo humano.